Hola, aficionados del baloncesto. Hoy nos embarcaremos en un emocionante viaje por las 10 leyendas de la NBA que marcaron la década de los 90. Esta fue una época dorada para el baloncesto, llena de rivalidades intensas, jugadas espectaculares y momentos que se han grabado en la memoria de todos los fanáticos. Prepárense para revivir las hazañas de jugadores que no solo dominaron la cancha, sino que también dejaron una huella imborrable en la historia del deporte. Desde los tiros decisivos en los últimos segundos hasta las asistencias maestras que deslumbraron a millones, cada uno de estos atletas no solo fue un competidor feroz, sino también un ícono cultural que inspiró a generaciones. A lo largo de este video, exploraremos sus trayectorias, sus logros y las razones por las que se convirtieron en leyendas. Hablaremos de sus momentos más memorables, sus estadísticas impresionantes y, por supuesto, las rivalidades que hicieron de la NBA de los 90 un espectáculo imperdible. Así que, si eres un verdadero amante del baloncesto o simplemente quieres conocer más sobre estos íconos, no se lo pueden perder. Prepárense para disfrutar y revivir la magia de esa década inolvidable. Vamos a comenzar. La figura central e indiscutible de esta era es Michael Jordan. Él no solo dominó la década, la personificó. Su regreso del retiro y su segundo 3 en raya con los Chicago Bulls se convirtieron en la narrativa principal del baloncesto mundial. Jordan era más que un jugador, era un ícono cultural. Su habilidad para volar por encima de los aros, su letal tiro de media distancia y su feroz mentalidad de competidor lo hicieron prácticamente imparable. Con 6 campeonatos, 6 premios de MVP de las finales y 5 premios de MVP de la temporada regular, sus logros son un testimonio de su grandeza. Pero más allá de las estadísticas, lo que realmente lo separó fue su capacidad para elevar a sus compañeros de equipo y convertir al baloncesto en un espectáculo global. Cada partido de los Bulls era un evento y cada uno de sus movimientos una obra de arte. Fue el rostro de la NBA, el que llevó a la liga a una nueva era de popularidad y mercadotecnia. Junto a Jordan, en Chicago, estaba Scottie Pippen, el complemento perfecto y una leyenda por derecho propio. Si Jordan era el asesino, Pippen era el cerebro y el músculo del equipo, un defensor de élite, capaz de defender las 5 posiciones y un creador de juego excepcional. Su versatilidad era revolucionaria para la época. Pippen era el pegamento que unía a los Bulls, un jugador completo que podía anotar, rebotear, asistir y robar balones con una facilidad asombrosa. A menudo eclipsado por la sombra de Jordan, su impacto en los 6 campeonatos es innegable. Fue el primer jugador en muchos años que realmente demostró la importancia de la versatilidad y su legado como uno de los mejores jugadores de la historia. A pesar de no ser siempre el foco de atención, es incuestionable. Mientras Jordan y los Bulls dominaban, una nueva generación de gigantes se forjaba en la pintura. Hakeem Olajuwon, de los Houston Rockets, se erigió como el pívot más completo y letal de la década, con un juego de pies en el poste inigualable, que él mismo bautizó como Dream Shake. Olajuwon era una fuerza ofensiva y defensiva de primer nivel. Su dominio fue especialmente evidente durante los 2 años en que Jordan se retiró para jugar béisbol. Hakeem llevó a los Rockets a 2 campeonatos consecutivos, en 1994 y 1995, derrotando a rivales formidables como los Knicks y los Magic. Su capacidad para defender a cualquier jugador y para anotar con una fluidez poética lo convirtieron en un jugador único en la historia. Su dominio en el centro fue un recordatorio de que, incluso en una era dominada por el perímetro, la fuerza en la pintura seguía siendo crucial. Si estás disfrutando este repaso a las 10 leyendas de la NBA de los 90, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre el baloncesto. Nos encantaría saber en los comentarios quién es tu leyenda favorita de esa época. Sigamos disfrutando de estos momentos inolvidables. En la costa oeste, Shaquille O'Neal irrumpió en la liga a principios de los 90 como una fuerza de la naturaleza. Con su imponente físico y una combinación de poder y agilidad, O'Neal era una amenaza constante. Su rivalidad con Hakeem Olajuwon en las finales de 1995 fue un choque de titanes. Aunque su reinado de campeonatos llegaría en la siguiente década, sus años en los Orlando Magic y los Los Angeles Lakers en los 90 lo consolidaron como el pívot dominante de la siguiente generación.
Su presencia en la cancha era tan abrumadora que a menudo los equipos tenían que idear estrategias especiales, como la infame Hack-a-Shaq. Su carisma y su personalidad lo convirtieron en un icono, y su juego en la pintura fue el presagio de lo que estaba por venir. En la conferencia este, los New York Knicks tenían su propio guerrero, Patrick Ewing, un pívot clásico. Ewing era la columna vertebral de unos Knicks que personificaban la dureza de la década, con un juego en el poste sólido, una capacidad de tiro de media distancia fiable y una defensa imponente. Ewing era un líder silencioso. Aunque nunca ganó un campeonato, sus batallas con Jordan y Olajuwon son legendarias. La intensidad de las series de playoffs entre los Bulls y los Knicks era un reflejo de la mentalidad de los 90. Ewing llevó a los Knicks a las finales de 1994, y su legado es el de un competidor incansable que siempre dio todo por su equipo. Mientras tanto, en Utah, Karl Malone y John Stockton formaban una de las duplas más letales y duraderas de la historia. Malone, el cartero, era una máquina de anotar, con una fuerza física que lo hacía imparable en el poste y una capacidad para correr el campo que lo diferenciaba de otros aleros. Stockton, el base, era un maestro del pase, el líder histórico de la NBA en asistencias y robos. Su perfecta sincronía en el pick and roll era una obra maestra de la eficiencia y el trabajo en equipo. Los Utah Jazz de Malone y Stockton eran la antítesis del estilo de espectáculo de los Bulls. Su juego se basaba en la precisión, la ejecución y el rigor. Sus enfrentamientos con los Bulls en las finales de 1997 y 1998 son algunas de las series más icónicas de la historia. Aunque no lograron ganar, su legado como uno de los dúos más dominantes es innegable. En la conferencia oeste, el talentoso Charles Barkley, el gordo, era una fuerza imparable. A pesar de su estatura, Barkley era uno de los mejores reboteadores de la historia y un anotador versátil que usaba su fuerza y astucia para dominar a oponentes más grandes. Su traspaso a los Phoenix Suns a principios de la década revitalizó a la franquicia y lo llevó a un premio de MVP en 1993. Aunque no pudo superar a Jordan en las finales de ese año, su carisma y su estilo de juego poco ortodoxo lo convirtieron en un favorito de los aficionados. Barkley era una personalidad más grande que la vida, y su impacto en la liga va más allá de sus estadísticas. Otro jugador que dejó una marca indeleble fue David Robinson, el almirante de los San Antonio Spurs. Un pívot atlético y con un talento inmenso, Robinson fue un jugador versátil, capaz de anotar, rebotear y defender con autoridad. Fue un MVP en 1995 y un campeón en 1999. Su impacto en la liga fue inmediato y duradero. A menudo subestimado debido a la competencia de otros grandes pívos de la época, Robinson fue un jugador fundamental que formó la base de una de las franquicias más exitosas de la siguiente década. Su juego, elegante y potente a la vez, lo convirtió en uno de los mejores pívos de la historia. Finalmente, no se puede hablar de los 90 sin mencionar a Reggie Miller de los Indiana Pacers. El rey del trash talk y uno de los mejores tiradores de la historia, Miller no era un jugador físicamente dominante, pero su mentalidad de competidor y su capacidad para anotar en los momentos cruciales lo hicieron una de las figuras más temidas de la liga. Sus duelos con los Knicks de Patrick Ewing y Spike Lee son legendarios. Miller era un jugador que vivía para el momento, para el tiro de la victoria, y su legado es el de un asesino de sangre fría que siempre parecía tener una respuesta en los momentos de mayor presión. Aunque no ganó un campeonato en los 90, su impacto y sus actuaciones en los playoffs son inolvidables. Estos 10 jugadores, con sus estilos y personalidades únicas, tejieron el tapiz de la NBA en los 90. La década fue un crisol de diferentes filosofías de juego: el dominio de la defensa y la ofensiva en el poste de Olajuwon y Ewing, la eficiencia quirúrgica de Malone y Stockton, la fuerza bruta de O'Neal, la versatilidad de Pippen, el poder de Barkley y Robinson, la frialdad de Miller y, por supuesto, la grandeza inigualable de Michael Jordan. Cada uno de ellos, a su manera, dejó una huella que definió el baloncesto para siempre. Los 90 no fueron solo una era de dominación de un solo equipo, sino una época de rivalidades intensas, de duelos individuales y de una competitividad feroz. Fue una década en la que se establecieron las bases para la globalización del deporte
y se forjaron leyendas que aún hoy resuenan. El estilo de juego era más físico, la intensidad en cada jugada era palpable, y el talento de estos 10 jugadores, entre muchos otros, hizo de los 90 una de las eras más memorables de la historia de la NBA. Y así llegamos al final de nuestro emocionante recorrido por las 10 leyendas de la NBA que marcaron la década de los 90. Esta década no solo fue testigo de increíbles habilidades en la cancha, sino que también nos regaló momentos que se han convertido en parte de la cultura del baloncesto. Esperamos que hayas disfrutado reviviendo estas historias y que te hayan inspirado tanto como a nosotros. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. ¿Quiénes son tus leyendas favoritas de los 90? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría leer tus recuerdos y anécdotas. Y, por supuesto, asegúrate de suscribirte para no perderte más contenido sobre el baloncesto y los momentos que han definido este deporte. Gracias por acompañarnos hoy y hasta la próxima. Sigue disfrutando del juego.